Televisa presenta. La educación en México ha tenido grandes cambios en base a las necesidades que surgen en el transcurso. La meta principal es que los ciudadanos vivan con educación gratuita. México prehispánico se dividió en tres periodos. Preclásico es la época en la cual comenzaron a considerarse las culturas de Mesoamérica. Su forma de vida se basaba en sus actividades como sembrar, cazar, tejer canastas, fabricar vasijas e intercambiar productos. Su educación comenzaba en el hogar. En su nacimiento era ofrecido el capulcali cuando la partera presentaba al niño a la niña. En la mano de la criatura se colocaba una insignia que tenía que ver con el oficio de su padre o madre, según el sexo, y en sus cosas se debían ejercitar cuando tuvieran para ello. Instituciones educativas: Calmecac, Tepozcali. Clásico. Las aldeas crecieron hasta que los poblados comenzaron a cimentarse. Se levantaron pirámides, santuarios, palacios, juegos de pelota, escuelas y mercados. Aparecieron las clases sociales, hubo ajustes en las creencias, el proceso educativo dependía del estatus. Los de la clase noble se les enseñaba cálculo, escritura, liturgia y astronomía. Sus instituciones fueron Campensac y Poponá. Las mujeres se dedicaban a las labores domésticas, mientras que los hombres a la agricultura. Posclásico fue la última etapa del desarrollo independiente de la civilización mesoamericana. Señala la caída del distrito central de Teotihuacán, entre ellas el colapso de Tula y Chichén Itzá. Introdujo patrones de relación de regiones. Su educación iniciaba en el hogar y continuaba en las instituciones. Por ejemplo, el Calmec, que era escuela para ricos, y su objetivo era formar a la élite. Constaba de 2 etapas. Hasta los 14 era educado en el seno familiar y posteriormente en instituciones oficiales. Virreinato se originó a partir de la caída de Tenochtitlan. Comenzó desde el conquistador Hernán Cortés. La educación iniciada por los conquistadores tenía carácter político. Las lenguas fueron maya, mixteco, zapoteco, otomí y purépecha. Algunas características durante el virreinato fueron la creación del cargo de virrey, siendo una especie de gobernador supremo por encima del cual tan solo estaba el rey. Eran regiones con enormes desigualdades sociales, existiendo una escala en la que los peninsulares eran los más importantes, mientras que los criollos o los mestizos estaban por debajo. El sistema de castas estaba reglamentado, con normas y manuales sobre cómo era cada persona, dependiendo su piel o familia. Los fines de la educación durante esta época se dirigían a lograr un orden social, así también controlar los pueblos para que no hubiera levantamientos o rebeliones contra los conquistadores. Poco a poco el clero logró obtener el poder del pueblo. También ofrecían educación para la aristocracia gobernante. Los servicios educativos eran otorgados por la Iglesia Católica. Para las mujeres, la educación estaba enfocada a las labores del hogar. No tenían una oportunidad de tener educación como se les otorgaba a los hombres. Tampoco podían ocupar puestos importantes, ya que se les consideraba como seres malignos, por la provocación hacia los hombres. Se les permitía cantar las alabanzas de la iglesia, e iban a una escuela llamada Amigas, en la que las mujeres aprendían cosas elementales para el cuidado del hogar. Los estudios universitarios se dividieron en 2 ramas, minería y teología. Educación propiedad de la Iglesia. Colegio de la Educación Intermedia San Felipe. La escuela era vista por liberales y conservadores como un canal fundamental para la transformación social. Se les enseñaba a leer y a escribir, la doctrina cristiana, aritmética y música. Las escuelas amigas iniciaron desde la segunda mitad del siglo XVI. En su mayoría eran particulares y operaban en casas de las profesoras. No se les exigía preparación profesional porque su labor no se consideraba como una profesión y cubrían la función que actualmente realizan los jardines de niños. Tenían prohibido recibir a muchachos para enseñarlos a leer. Lo que se aprendía en ellas era el catecismo a través del canto y la memorización. Proporcionaban la destreza en labores manuales y el hábito de la disciplina, así también como la religión, lo moral, el castellano, la literatura, la música y el dibujo. Enseñanza mutua.
un profesor, 200 a 1000 alumnos, monitores generales, monitores de orden, analfabetismo, educación religiosa sustentaba la base moral. El Porfiriato introdujo la pedagogía moderna y se crearon la multiplicación de las escuelas normales. Se ofrecieron carreras técnicas, los obreros y la educación superior alcanzó su época de oro. Las escuelas rurales son instituciones que se crearon en México desde 1922 y se sostienen hasta la fecha. Se establecieron con el fin de unificar al país y su objetivo inicial hasta la fecha. Se establecieron con el fin de unificar al país y su objetivo inicial fue formar maestros para que desempeñaran sus funciones pedagógicas en el medio rural. Se comprende que la escuela se desarrolló como resultado de la Revolución Mexicana y que se propuso educar a los campesinos, sirviendo de instrumento civilizador de las grandes masas campesinas. Según José Vasconcelos, expresó su preocupación fundamental de cómo planificar y estructurar la educación en nuestro país, integrando en ellas a las comunidades rurales. La importancia es el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias. Identidad nacional, sentimiento de pertenecer a una nación en concreto. El siglo XX inicia con la escuela primaria que denomina el trabajo y el silencio junto con el orden. Se pretendía desarrollar una educación integral. La educación en el siglo XXI, es decir, la educación actual, se centra en la personalización, la igualdad, la colaboración y la comunicación. El futuro requiere de habilidades de comunicación y resolución de problemas, que solo se aprenden a través de enfoques de aprendizaje que se describen a continuación. El aprendizaje personalizado. Un enfoque que reconoce que no todos los alumnos aprenden de la misma manera, y esto implica una instrucción diferente para que los estudiantes puedan aprender de manera que se adapten a sus necesidades. La equidad, la diversidad y la inclusión es una meta de los educadores para lograr obtener resultados intentando cerrar brechas de rendimiento entre pobres y ricos. La diversidad se considera una fortaleza, pues cuando los estudiantes reconocen que son diferentes, aprenden que la diferencia está bien. Aprender haciendo. Los métodos como memorización quedan totalmente cancelados. Ahora se anima a los estudiantes a aprender haciendo, y la idea central es que somos mucho mejores para conocer, recordar y utilizar el conocimiento si aprendemos de forma activa. La relación con la comunidad. Cada vez nos damos cuenta de lo importante que es la participación de la comunidad, pues hay comunidades de personas útiles que pueden enseñar e inspirar a los estudiantes mucho mejor que docentes. La tecnología es el punto principal, pues resaltan útiles en las aulas de hoy. Es importante utilizar las nuevas tecnologías de manera adecuada. Deben usarse para ayudar a los estudiantes y no pensar que podrían ser erróneas para ellos.